Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro quinto capítulo de la serie Acceso Total. El día de hoy conoceremos la sala clásico tardío que abarca del 700 al 900 después de Cristo. Así que acompáñenme. Los pueblos mesoamericanos desarrollaron un sistema elaborado de creencias y prácticas religiosas que se manifestaban en todos los aspectos de la vida humana. El mundo se concebía poblado por una gran variedad de dioses y espíritus que interactuaban con los seres humanos. Las narraciones mitológicas ofrecían explicaciones sobre el origen del mundo y la manera como los dioses habían creado las condiciones necesarias para la vida humana. Sin embargo, es en la cerámica pintada donde se han conservado los testimonios más ricos sobre la religión y la mitología del periodo clásico. Como ha mencionado el reconocido investigador Osvaldo Chinchilla, los mayas poblaban el firmamento con una variedad de personajes mitológicos que personificaban a los planetas, estrellas y constelaciones. Entre ellos se identifican dioses importantes, algunos con aspecto grotesco, pero también hay animales y personajes con forma esencialmente humana. La escena del vaso de las estrellas se desarrolla en una plataforma escalonada, enmarcada por los pilares y el techo de un edificio de color negro. Un ancho pilar separa las dos recámaras reconocidas como la antesala y la sala del trono. En la primera se observan dos escalones sobre los que se identifican 7 personajes que miran hacia la sala del trono, como los dignatarios, visitantes o guerreros que encontramos en otras escenas cortesanas, mientras que en la segunda sala 5 personajes más interactúan. Esta obra maestra del arte prehispánico se encontró quebrada en más de 110 fragmentos y fue restaurada por el maestro Carlos Chaclán. El vaso de las estrellas ofrece una base para plantear una interpretación mitológica sobre la relación entre la guerra y los cuerpos celestes. Como en el muro sur de Bonampak, el vaso representa el momento culminante de un conflicto guerrero, la presentación de los cautivos de guerra frente a un señor entronizado. Esto no fue un conflicto terrenal, sino un conflicto que ocurrió en un tiempo mitológico, cuyos protagonistas fueron las estrellas y otros cuerpos celestes probablemente. Un análisis de los personajes representados en este vaso, que fue realizado por Osvaldo Chinchilla, sugiere paralelos con los protagonistas del mito de los 400 muchachos del Popol Vuh y por extensión con los mitos que explicaban el origen de la guerra en Mesoamérica. Otro ejemplo famoso de esta mitología de la guerra, del inicio, ¿sí?, de estos mitos de la guerra, también aparece en este famoso vaso de los 7 dioses, en donde estos 6 dioses que ustedes ven acá pretenden derrocar probablemente al dios El, el regente del inframundo, presentándole justamente estos bultos en donde contiene muchas guerras. Otras escenas relacionadas con la guerra y la presentación de cautivos también se desarrollaron dentro de los palacios. En este ejemplo vemos a un general aquí presentando ante el rey que está acá sentado la cabeza decapitada de uno de los cautivos, mientras que otros 3 aquí abajo observan atónitos esperando su fatídico destino. Pero en el vaso de las estrellas, en vez de cortesanos elegantes, se trata de un grupo de tipos estrafalarios. Algunos tienen aspecto humano, pero sus facciones, narices puntiagudas, frentes redondeadas, quijadas retraídas y prognatas, se apartan del ideal de belleza del arte maya. Otros tienen forma de animales y varios son francamente monstruosos, según la descripción que realizó
Osvaldo Chinchilla. Y lo interesante es que todos están marcados con un signo Ek, que es el signo para estrella, pero también es el signo para la guerra, como el que mostré en el vaso de los 7 dioses, todos a excepción del primero. En este análisis realizado por Osvaldo Chinchilla en su libro Imágenes de la mitología maya, describe que la sala del trono está ocupada por una banca muy amplia. Hay 2 personajes sentados en el piso, al pie o debajo de la banca, estos 2 que ustedes ven acá, los cuales pertenecen a la misma categoría de los 7 de la antesala, porque ambos están marcados también con el signo Ek. Los 3 restantes, los personajes 10, 11 y 12, se distinguen, marcadamente de los anteriores por su aspecto físico y por su posición preeminente. Estos ocupan la banca y dirigen su mirada hacia la izquierda del observador, en actitud de recibir las atenciones de los 9 primeros. Su aspecto físico es esencialmente humano y acorde con el ideal de belleza masculina del arte maya clásico. Cuerpos muy esbeltos, juveniles, con cabezas alargadas y narices aguileñas. El eje narrativo del vaso se concentra justamente en la interacción entre el personaje 10, que es el señor entronizado, y el personaje 8, que es el primero de los cautivos sometidos a sus pies. Es aquí donde se centra la atención del observador y, según Osvaldo Chinchilla, el foco principal de la escena, que corresponde al punto culminante de la narración mitológica que le dio base. En el arte maya, los cautivos de guerra se distinguen por su estado palpable de humillación y despojo, indicado por su atuendo y comportamiento. Sus imágenes son el reverso de los vencedores, que aparecen en la plenitud de su poder, cubiertos de gloria y riquezas. Los cautivos están casi desnudos, despojados de sus ropas y joyas, y generalmente van amarrados con gruesas cuerdas. Un atributo constante son las tiras de papel o tela que atraviesan sus lóbulos auriculares en lugar de orejeras. Su posición corporal y su expresión facial denotan humillación y derrota. O por ejemplo, en este, que es el altar 8 de Tikal, vemos al cautivo completamente sometido, amarrado de pies y manos. También acá en el dintel 8 de Yaxchilán podemos ver a 2, un general y un rey, 2 personajes que están sometiendo a los cautivos que tienen frente a ellos. Los personajes 8 y 9, ambos marcados con los signos Ek, como menciona Osvaldo Chinchilla, corresponden a estos cautivos. El personaje 9 es un ser grotesco con piel rosácea, nariz respingada y labio prominente. Su cuerpo retorcido recuerda las poses contorsionadas que suelen adoptar los cautivos, mientras que el personaje 8 es un animal de piel oscura, su vientre surcado de franjas rojas y su trompa alargada permiten caracterizarlo como un reptil, posiblemente un cocodrilo. Sus dientes largos y puntiagudos están manchados con puntos rojos que pueden representar sangre. El cocodrilo estelar es un guerrero, pero no un guerrero triunfante, sino un cautivo que se inclina humildemente frente al Señor victorioso. De esta manera, la presentación del cocodrilo cautivo frente al Señor entronizado lleva implícita su derrota y su captura en guerra, el tema principal de este vaso de las estrellas. Ejemplos similares podemos ver en la estela 12 de Piedras Negras, por ejemplo, en donde el cautivo principal conserva su tocado, mientras que todos los demás están
amarrados y desnudos debajo de la figura del rey. En esta maqueta a escala se representa la Acrópolis Norte del sitio arqueológico de Tikal. Se trata de uno de los conjuntos arquitectónicos más complejos de la ciudad y que funcionó como necrópolis o cementerio de la élite. Los edificios que la componen están ubicadas sobre una plataforma de grandes dimensiones que flanquea la gran plaza de Tikal. El objetivo de esta maqueta es ilustrar los diferentes procesos constructivos necesarios para la edificación de los templos. Fue elaborada por el Dr. Alfredo McKenney, a quien se le deben la mayoría de las maquetas de sitios arqueológicos expuestas en museos guatemaltecos. En la parte frontal puede observarse el área de la cantera en la que se cortan y tallan las piedras que servirán para la construcción de los edificios y también aquellas que serán talladas y erigidas como estelas. Las piedras eran trasladadas sobre troncos, pues aunque conocieron la rueda, no la utilizaron como medio de transporte. Con sumo cuidado se representó a los albañiles y artesanos construyendo y decorando las obras arquitectónicas, así como diferentes actividades de la vida cotidiana. En esta maqueta se trató de ilustrar todos los edificios que conforman el complejo, pero no todos ellos fueron contemporáneos y algunos ya no se conservan, pues colapsaron durante la época en la que se practicaron las excavaciones. Los templos alcanzaron la altura que conocemos en la actualidad a través de varias etapas constructivas que se van superponiendo y que suponen en muchas ocasiones la destrucción parcial o total de la versión previa, sobre la que se vuelve a colocar tierra y una nueva capa de piedras que en muchas ocasiones eran adheridas unas a otras con una mezcla de cal, barro o arcilla, tierra y agua. Como paso final, se les aplicaba una capa de estuco elaborado a base de cal y agua, que luego fue decorado vistosamente con pigmentos minerales y orgánicos. En este modelo incluso se ilustró cómo se recubre también el suelo con una gruesa capa del mismo estuco. Además de los colores, los edificios también fueron decorados con relieves y esculturas. La Acrópolis Norte tuvo entonces una función eminentemente ritual y aunque sufrió cambios periódicos en sus edificios, estos fueron versiones casi idénticas con adiciones que incrementaron el volumen y la altura. La escritura maya se utilizó durante más de 2000 años y muchos de estos textos se han conservado labrados o pintados en objetos de piedra, madera, estuco, cerámica, jade, hueso y otros materiales no perecederos. Los textos que se conservan versan especialmente sobre temas dinásticos relacionados a su vez con los reyes y las dinastías gobernantes, pero también se conocen algunos relacionados con el culto a los dioses y los augurios correspondientes a los periodos del calendario. En este ejemplo podemos ver un plato trípode con desgaste al fondo, probablemente con un diseño que representaba la cabeza del dios del maíz. Pueden observar los detalles de la caligrafía que tiene escrito el plato alrededor del borde. Es lo que comúnmente conocemos como una fórmula dedicatoria o secuencia primaria estándar. El texto jeroglífico de este plato inicia con un glifo introductor o glifo focalizador, que es la cabeza de este dios anciano, con una orejera de concha. Tenemos posteriormente un verbo de dedicación del objeto y luego una frase que nos habla de que es la superficie pintada o dibujada del plato. Justamente en esta parte tenemos la frase que designa el objeto como un plato. Está escrito con sílabas, la sílaba U, la sílaba La y la sílaba K, ULAC. El plato de la persona que aparece mencionada al final en esta frase nominal que se extiende en los últimos 4 bloques jeroglíficos. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en nuestra serie Acceso Total. La próxima semana tendremos el siguiente capítulo. Les agradecemos siempre todo su apoyo en las redes sociales. Por favor,
Si les gustó este video, déjenos un like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y nos vemos en el próximo video.